Bueno, debemos decir que justamente la evaluación neuropsicológica pues tiene un apogeo muy importante durante la década de 1980. Debido a esto, pues a que habían muchos neuropsicólogos con un buen entrenamiento clínico y se consideraba que este tipo de valoración pues era una herramienta esencial en el diagnóstico neurológico. De hecho, pues el papel de la evaluación neuropsicológica ha ido cambiando notablemente en los últimos años, en las últimas décadas, y se ha comenzado a desarrollar una nueva faceta de esta disciplina que, pues, por lo que entendemos y por lo que sabemos, estará evolucionando constantemente con el tiempo. Es así que pues la evaluación neuropsicológica, siendo un aspecto tan importante dentro del estudio de la neuropsicología, nos denota gran variedad de uso de pruebas, de utilización de pruebas de tipo estandarizadas, que evidentemente no están presentes en nuestro medio, pero podemos recurrir, por ejemplo, a pruebas pues que se encuentren acordes a lo que es nuestra cultura, acordes a lo que son eh, los requerimientos que tenemos nosotros como población hispanoparlante y en ese sentido pues las diversas pruebas neuropsicológicas con las cuales nosotros podemos contar como instrumentos de evaluación estarán justamente estandarizadas en poblaciones muy parecidas a las nuestras. Debemos entender que eh, justamente eh, aquellos pacientes con lesiones cefálicas cerradas, entendemos lesiones cefálicas cerradas como aquellas lesiones que no exhiben pues signos visibles de lesión cerebral. Eh, en estos pacientes, pues los estudios de neuroimagen principalmente no experimentan deficiencias a nivel de tipo cognitivo. Eh, de hecho, los pacientes con lesión cefálica cerrada, como ser un traumatismo craneoencefálico cerrado o lesiones axonales difusas, eh, principalmente, pues dentro del estudio mismo de la neuroimagen, se puede observar que finalmente pues no exhibirán justamente estos signos en los cuales se denote la lesión misma del traumatismo o de, por ejemplo, de un EBC que pueda provocar una lesión axonal, donde no sea posible a través de la neuroimagen establecer una lesión específica en regiones del encéfalo. En este sentido, pues la evaluación neuropsicológica nos dará un instrumento muy importante como son el uso de pruebas para establecer mediante este uso pues una evidencia de aquellos trastornos cognitivos que se encuentren en trastornos neurológicos y que a través de las pruebas neuropsicológicas serán muy importantes al momento de establecer diagnósticos referidos a diagnósticos neuropsicológicos como tal. Entonces, en este sentido, pues la validez y la importancia de estas pruebas neuropsicológicas, pues nos llevarán a establecer justamente parámetros para la rehabilitación cognitiva y neuropsicológica más adelante de nuestros pacientes con daño cerebral adquirido. Un aspecto muy importante a considerar dentro del uso de las pruebas en neuropsicología, de la evaluación misma neuropsicológica, pues es el concepto de validez ecológica. Está aplicada a lo que es la evaluación neuropsicológica y que principalmente se va a referir a aquellas condiciones bajo las que pues los estudiosos del cerebro, los estudiosos de la neurociencia, pueden realizar generalizaciones desde situaciones experimentales
y extenderlas a lo que es el entorno natural en el que se encuentra cada persona, cada paciente que llega a consulta neuropsicológica. En ese sentido, la validez ecológica nos dará un plus al momento de establecer un diagnóstico neuropsicológico como tal. Sabemos que pues no es suficiente que se realice la interpretación psicométrica de los resultados obtenidos en las pruebas neuropsicológicas. Por ello, pues es importante y es necesario integrar en este contexto los aspectos tanto psicométricos como cognitivos, neurofuncionales y ecológicos obtenidos a través de lo que es la exploración para poder orientar evidentemente mejor el tratamiento cognitivo de nuestros pacientes. Es así pues que uno de los objetivos más importantes de la evaluación neuropsicológica va a consistir en lo que es la comprensión de la intensidad y la naturaleza de los déficits, relacionándolos con el sistema nervioso y con la idiosincrasia de cada sujeto. Esto referido principalmente a que los pacientes provienen pues de contextos diferentes. Para tal caso, los resultados de la evaluación neuropsicológica y posteriormente la utilización de estos en el planteamiento de estrategias de rehabilitación también variará de acuerdo al tipo de paciente que vayamos a tratar. De hecho, el objetivo final de la evaluación neuropsicológica pues será el establecimiento de planes de acción de rehabilitación para nuestros pacientes. En ese sentido, debemos saber que pues cada paciente es único en cuanto a lesiones manifestantes del sistema nervioso central y también de aquellos resultados que vayamos a obtener en cuanto a la evaluación y a tratamiento clínico neuropsicológico. Uno de los aspectos que vamos a estar tratando en este diplomado, o más bien en este módulo, pues es el reconocer la importancia de la perspectiva de estudio de la evaluación neuropsicológica en la formación y ejercicio de la neuropsicología. Si bien es uno de los puntos más importantes dentro de la formación como neuropsicólogos, pues contamos además con varios aspectos que integran al quehacer del ejercicio de la profesión neuropsicológica como tal. También otro de los objetivos de aprendizaje será el reconocer la diferencia entre la evaluación cuantitativa y cualitativa respecto a la evaluación neuropsicológica y la importancia de esta en su ámbito de aplicación. Además de dirigirnos a adquirir conocimientos pues muy amplios e integrados sobre lo que es la evaluación neuropsicológica como tal, y finalmente pues el manejo de conceptos básicos y metodológicos que están relacionados con la utilización de pruebas específicas de evaluación neuropsicológica. Para ello pues nosotros vamos a hacer una revisión muy amplia de todos aquellos conceptos y teorías que están respaldando al precepto de evaluación neuropsicológica. Para introducir al tema en particular, pues debemos decir que la neuropsicología como tal se encuentra ubicada entre lo que es la neurología y la psicología. Es así que pues los procedimientos de evaluación que recurran tanto a estrategias clínicas derivadas de la neurología como los procedimientos psicométricos heredados de la psicología van a ser parte integral de este proceso que denominamos evaluación neuropsicológica. Hay una división entre pues, las corrientes clínicas y las corrientes psicométricas en neuropsicología,
y las cuales parecen mucho más artificiales que reales. En años recientes se ha acostumbrado a establecer en algunos países una distinción entre lo que es la neurología comportamental y la neuropsicología clínica. Debemos saber que estos dos conceptos varían en cuanto a justamente a los objetivos que tienen en particular cada uno. En la neurología comportamental, pues el proceso diagnóstico se va a entender o lo vamos a comprender como la búsqueda de signos y síntomas patológicos indicativos de disfunción cerebral. Mientras que por el lado del diagnóstico en neuropsicología clínica, pues debemos saber que este se obtiene al aplicarse diversos procedimientos psicométricos estandarizados que están compuestos por una variabilidad de ítems correctamente analizados y con una confiabilidad y validez aceptables. Es por ello pues que en la práctica profesional el neuropsicólogo está casi obligado a utilizar uno u otro procedimiento. La preferencia por alguno de los procedimientos va a depender no solo de la orientación particular del neuropsicólogo, sino también de aquellos recursos y condiciones con las que cuente y del objetivo para el cual se va a realizar la evaluación. Existen pues diferencias importantes en cuanto a lo que es la evaluación neuropsicológica del niño y del adulto. En primer lugar, debemos decir que el niño pues posee un cerebro en desarrollo, es decir, que este proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que posee el niño, en consecuencia, pues el perfil de la evaluación neuropsicológica en la niñez va a variar constantemente a través del tiempo y debemos esperar pues una correlación positiva entre lo que es la edad y el puntaje que vayamos a obtener en la aplicación de una prueba neuropsicológica. Sabemos que dentro del desarrollo del sistema nervioso y desde el momento de la concepción hasta hasta el momento del nacimiento y posteriormente con todo el aprendizaje que se lleva a cabo durante toda nuestra vida, pues existe una variabilidad importante en lo que son las conexiones neuronales. En ese sentido, pues sabemos y debemos entender que hay una variabilidad importante también al momento de establecer una evaluación neuropsicológica en ciertos rangos de edad. Por otro lado, pues la evaluación o la perspectiva neuropsicológica de evaluación en el adulto se refiere principalmente a que el adulto pues va a participar en la evaluación neuropsicológica con un perfil mucho más estable. Este perfil se ve menos afectado por la edad del sujeto, pero también debemos conocer y saber que en un perfil de grupos de edad más avanzada, por ejemplo mayores de 65 años, pues nos volvemos a encontrar con una variabilidad importante de puntajes. Estos grupos de edad avanzada pues tienen una correlación negativa entre lo que es la edad del sujeto y los puntajes logrados en algunas pruebas neuropsicológicas. Entonces casi es un volver a lo que era la evaluación neuropsicológica infantil, donde había una variabilidad importante y correlaciones negativas entre lo que era el puntaje obtenido en las pruebas de evaluación neuropsicológica y la edad de los sujetos. ¿Por qué? Pues hay esta variabilidad porque, por ejemplo, la evaluación neuropsicológica en niños de repente tiene una particularidad mucho más compleja al momento de aplicar las pruebas. En ese sentido, por ejemplo, pues para nosotros es mucho más complejo aplicar pruebas a niños
porque nos cuesta mantener el grado y el rango de atención necesarios para cumplir con las tareas que se plantean a los niños. Lo mismo pasa en el adulto mayor, donde al momento de establecer las tareas que debe realizar, debemos considerar, por ejemplo, el nivel justamente de atención y pues cuán agotado se pudiera encontrar nuestro paciente. En ese sentido también es difícil sostener en el tiempo el requerimiento eh, del perfil de las tareas que deben realizar nuestros sujetos. Las edades más contemplativas dentro de la evaluación neuropsicológica y a las cuales no se someten muchos cambios, pues son entre adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una variabilidad importante y una correlación también determinada entre la edad de los sujetos y los puntajes obtenidos en las pruebas neuropsicológicas. Una de las particularidades en la evaluación neuropsicológica de los niños, pues se establece donde el diagnóstico diferencial existe entre el proceso neuropsicológico adquirido versus el proceso neuropsicológico de desarrollo. Este versus pues adquiere una gran relevancia, ya que debemos saber que los problemas de aprendizaje, como las dislexias, las disgrafias y discalculias, al igual que aquellos problemas en el desarrollo del lenguaje, pues constituyen un amplio capítulo en lo que es la neuropsicología infantil. En ese sentido, hay una gran diferencia entre el planteamiento desde la evaluación neuropsicológica en niños a la evaluación neuropsicológica en adultos. Finalmente, puedes denotar en este punto que hay una diferencia importante entre lo que es la neuropsicología pediátrica y la neuropsicología del adulto, donde pues esta diferencia se centra justamente en la capacidad de rehabilitación espontánea que tienen los infantes. El cerebro infantil pues es mucho más plástico, referido evidentemente a la plasticidad neuronal, y en consecuencia la recuperación del mismo es significativamente mayor en niños que en adultos. En ese sentido hay dos corrientes muy separadas dentro de este punto, que es la evaluación neuropsicológica, donde por un lado hay preceptos y teorías que respaldan a la evaluación neuropsicológica infantil, y hay preceptos y teorías que respaldan a la evaluación neuropsicológica del adulto. Por ello, es importante conocer todos los aspectos evolutivos del ser humano como tal, para establecer aquellos puntos, por ejemplo, de corte, aquellos puntos importantes que nos van a dar como resultante los puntajes obtenidos en la evaluación, y que posteriormente estos puntajes nos van a dar un diagnóstico presuntivo de patología neuropsicológica. Pues hablar también acerca de los objetivos mismos de la evaluación neuropsicológica. La neuropsicología clínica pues es una disciplina que está aplicada y que estudia las manifestaciones principalmente psicológicas del daño cerebral. Se puede considerar que existen dos áreas principales que comprenden y que componen a lo que son la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica. El área de evaluación es es un área de mayor tradición y desarrollo en el campo de la neuropsicología clínica como tal, y pues sabemos que debe preceder este campo, esta área, a toda propuesta de rehabilitación en el paciente. Es importante contar con una evaluación neuropsicológica exhaustiva para establecer líneas base acerca de el perfil cognitivo de los pacientes, donde nosotros podemos ver pues cuáles van a ser los resultados obtenidos en el proceso de rehabilitación. Si tenemos la línea de base bien establecida, pues sabremos
y podremos establecer también el éxito de nuestro programa de rehabilitación en pacientes con daño cerebral adquirido. Para ello, pues es importante que nosotros no confundamos lo que es la evaluación neuropsicológica con la administración de pruebas o test neuropsicológicos. La evaluación neuropsicológica pues comprende una serie de fases que empiezan con lo que es la entrevista inicial, la recopilación de informes y terminan con lo que son la emisión del informe y la información al paciente y sus familiares. Dentro de estas fases se encuentra inmersa lo que es la administración de pruebas neuropsicológicas. Por tanto, pues la evaluación neuropsicológica como tal es mucho más compleja que la simple administración de pruebas como tal. Sin embargo, pues debemos decir que el objetivo mismo de la evaluación es obtener la información necesaria para contestar a lo que son las preguntas de evaluación, y esto se debe hacer a través de la aplicación de pruebas neuropsicológicas, a través de la aplicación de entrevistas tanto a familiares como al paciente, las técnicas de autorregistros donde podamos tomar y llevar notas respecto a los progresos de nuestros pacientes, también la aplicación de cuestionarios que nos van a ayudar a recopilar datos importantes para el diagnóstico particular de cada uno de los pacientes, o cualquier otro procedimiento que nos proporcione información fiable y válida sobre la cual nosotros podamos sustentar un diagnóstico neuropsicológico. Por tanto, pues las pruebas neuropsicológicas son uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados durante este proceso de evaluación. Este concepto y este precepto no nos puede llevar a reducir la evaluación neuropsicológica simplemente a la administración de pruebas neuropsicológicas. Este reduccionismo como tal pues nos convertiría a los neuropsicólogos en psicometristas. En ese sentido, la interpretación de las pruebas desde aquellos modelos científicos neuropsicológicos que respaldan a la teoría neuropsicológica como tal es lo que va a diferenciar la evaluación neuropsicológica y al neuropsicólogo clínico de las demás profesiones. Por tanto, pues no debemos establecer o no debemos simplemente generar una impresión de que la evaluación neuropsicológica simplemente se refiere a la interpretación de datos a través de la aplicación de pruebas como tal. Existe un consenso relativo en lo que es justamente los objetivos de la evaluación neuropsicológica. Se podrían estos objetivos pues agrupar de la siguiente manera. Por un lado tenemos el objetivo como tal de la evaluación neuropsicológica del establecimiento de diagnósticos diferenciales a través de la aplicación de pruebas estandarizadas. Se va a poder coadyuvar a lo que es el diagnóstico diferencial en cuanto a patologías neuropsicológicas se refieren. Otro de los objetivos importantes pues es la caracterización del deterioro neuropsicológico en términos de áreas dañadas e intactas, con el objetivo final de conocer lo que es la naturaleza del daño cerebral, la planificación de la rehabilitación, poder establecer consejo educativo o vocacional en su caso, y o medir pues el cambio después de una intervención, es decir, medir el cambio a partir de la línea base después de que nosotros podamos realizar nuestro programa de rehabilitación con el paciente. En tercer lugar, lo que es la evaluación en contextos forenses, y finalmente la evaluación
o el objetivo de la evaluación neuropsicológica referida a la evaluación en protocolos de investigación. Este tal vez es uno de los puntos más importantes sobre los cuales debemos pensar y trabajar más adelante, ya que en nuestro país, como bien les comentaba, pues no contamos con pruebas estandarizadas o pruebas, por ejemplo, adaptadas a nuestra población. En ese sentido, el objetivo de investigación en esta área pues es muy importante para nosotros como sociedad. Ahí tenemos una tablita de los diversos objetivos de la evaluación neuropsicológica según varios autores desde el año 2000 hasta 2011. Si vemos un poco con detenimiento, pues podremos ver que muchos de los objetivos han ido repitiéndose con el tiempo, entre ellos los más importantes como son el diagnóstico diferencial, eh, la planificación de estrategias, la planificación de lo que son los programas de rehabilitación, la evaluación de, de neuropsicológica para contribuir al diagnóstico diferencial y pues la valoración y la eficacia, perdón, la valoración de la eficacia de los programas de intervención. Finalmente, para concluir con aquellos objetivos referidos a lo que es la evaluación neuropsicológica en el ámbito de la investigación clínica como tal. Entonces, pues si bien se han repetido varios conceptos en cuanto a los objetivos de la evaluación neuropsicológica, también muchos de ellos han cambiado con el tiempo y como decíamos en un principio, pues la evaluación neuropsicológica como tal, que se va valiendo de mayor cantidad de instrumentos con el tiempo, también va a ir variando en objetivos clínicos como tal. En ese sentido, también es importante establecer algunos criterios respecto a nuestra sociedad y a nuestro entorno, donde nosotros como neuropsicólogos eh, en Bolivia, pues podamos también contribuir a lo que es el planteamiento de objetivos de la evaluación neuropsicológica relacionadas con nuestro contexto como tal. Debemos conocer cuál es la aproximación pues cuantitativa y cualitativa en la evaluación neuropsicológica. Sabemos que una de las principales herramientas de este proceso de evaluación neuropsicológica es la comprensión de los procesos que están interviniendo en las diferentes pruebas y tareas neuropsicológicas mediante pues, la observación del procedimiento y conducta durante la realización de las pruebas y el tipo de errores cometidos por el paciente. Por tanto, pues para conocer los déficits de nuestros pacientes, es necesario disponer de pruebas estandarizadas que nos permitan obtener resultados cuantificables a través de lo que es la evaluación cuantitativa sin excluir por ello la observación de datos cualitativos referentes a la evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa permite, por su lado, valorar aquellos procesos cognitivos a través del producto. En este sentido, nosotros valoramos justamente cómo o cuál fue el rendimiento del sujeto mediante la obtención de los puntajes en cada una de las tareas planteadas desde la prueba neuropsicológica y en ese sentido, pues justamente evaluar con qué grado de dificultad o más bien con qué grado de, de confiabilidad y validez alcanzó el resultado y el rendimiento obtenido en cada una de las tareas y a través de esto pues comparar con lo que es la población normal según la edad y nivel cultural adecuados. Respecto a la evaluación cualitativa,
pues esta va a centrar principalmente su interés en lo que es el proceso y en la manera en que el sujeto va a realizar cada una de las tareas, así como con qué grado de dificultad o facilidad es capaz de resolver cada problema. La evaluación cualitativa como tal recurre a un instrumento muy importante que es la observación. Si bien nosotros somos capaces de administrar las pruebas en físico como tal, también debemos valernos de nuestra cualidad de observadores para establecer justamente este tipo de evaluación cualitativa para determinar el funcionamiento y la funcionalidad al momento de que el sujeto esté realizando la prueba neuropsicológica. Se ha acusado un poco al enfoque cuantitativo de suprimir en gran medida lo que es la subjetividad del evaluador. Sin embargo, pues justamente no permite identificar el grado de disfunción en cada dominio cognitivo. Entonces, pues en ocasiones estos diagnósticos pueden llevarnos a establecer diagnósticos erróneos si solamente consideramos la puntuación final obtenida por nuestros sujetos, por nuestros pacientes, en la aplicación de la prueba neuropsicológica. Los resultados numéricos por sí mismos pues no nos van a dar gran, grandes datos para establecer diagnósticos, entonces son de poca utilidad si no se acompañan de lo que es la evaluación cualitativa como tal, y por ello pues estos resultados numéricos tampoco me van a ayudar al planteamiento de estrategias de rehabilitación que en su caso serían más apropiadas para cada caso individual y particular. El enfoque cualitativo, por su lado, pues ofrece una visión real de lo que es el grado de deterioro o disfunción cognitiva y, como bien decíamos, facilita la línea base a partir de la cual nosotros podemos establecer aquellos procesos de rehabilitación. Cabe decir que un punto en contra dentro del enfoque cualitativo pues es justamente la subjetividad del evaluador. En este sentido, pues hay una dificultad para comparar datos con poblaciones normativas. A partir de ello, pues únicamente si se van a establecer evaluaciones donde se puedan sumar ambas perspectivas, es decir, las cuantitativas y las cualitativas, podremos emitir una interpretación de datos y diagnósticos válidos para nuestros sujetos. Existe un gran debate entre lo que es justamente el mejor modo y el mejor método de aproximarnos al estudio de los déficits que presentan los pacientes con daño cerebral adquirido. Se han establecido enfoques flexibles y cualitativos por un lado, versus aquellos enfoques psicométricos y normativos por otro. Debemos considerar pues que es importante integrar ambos planteamientos, ya que justamente cuando se integran ambas áreas, ambos planteamientos en evaluación neuropsicológica, muchos mejores diagnósticos serán a los que podremos arribar como especialistas en neuropsicología y posteriormente pues plantear eh, mejores programas de rehabilitación para nuestros pacientes. La relación pues con la rehabilitación neuropsicológica desde la aproximación cuantitativa puede resultar de gran utilidad para justamente valorar la eficacia de los distintos programas de rehabilitación en grupos de pacientes, mientras que la aproximación cualitativa va a permitir un análisis mucho más detallado de los errores cometidos por cada uno de nuestros pacientes.
además de poder evaluar aquellas estrategias que nuestros pacientes han utilizado o que no han utilizado, lo que va a constituir una base para el establecimiento de programas de rehabilitación mucho más individualizadas. Ahí tenemos unas características respecto a lo que es la aproximación cuantitativa versus la aproximación cualitativa, donde podemos ver justamente establecer las características de cada uno de los procesos, la utilidad de los mismos, qué aportaciones realizaron a lo que es el proceso de evaluación neuropsicológica como tal y las limitaciones de cada uno de los enfoques. Vamos a dividir este módulo en tres perspectivas. Por un lado, estamos entendiendo lo que es el proceso de evaluación neuropsicológica como tal. Otro de los aspectos importantes vendría a ser el proceso de valoraciones en neuropsicología y finalmente lo que es el diagnóstico neuropsicológico como tal. En ese sentido, como contamos con 3 semanas, pues vamos a dividir justamente estos contenidos en estas 3 semanas de sesiones virtuales. Vamos a dar lugar en este momento a que ustedes puedan realizar preguntas al respecto para continuar el día jueves con otra de las secciones que pertenecen a este capítulo de evaluación neuropsicológica. Entonces, en este sentido, pues estoy atenta a sus preguntas para tratar de responder lo más posible a todos ustedes. Voy a darles la bienvenida en primer lugar a Marisol, Nelson, que son ahorita las únicas personas que se nos han unido, pero bueno, necesitamos empezar justamente con este segundo módulo. Presentarme nuevamente ante ustedes, pues soy la licenciada Mariana Elías, soy docente de posgrado, justamente en este diplomado en neuropsicología que es de gran interés para nosotros en nuestro medio, ya que pues no contábamos con posgrados dedicados a esta área y es una novedad y una alegría también poder contar con este recurso nuevo. Pues comentarles que mi formación pues es de psicóloga. Mi pregrado lo realicé en la Universidad Mayor de San Andrés y realicé un posgrado en educación superior y también un posgrado de maestría en neurociencia cognitiva. Este segundo módulo estará justamente referido a lo que es la evaluación, diagnóstico y valoraciones en neuropsicología, para lo cual pues vamos a dividir justamente estas 3 semanas en los 3 criterios que vamos a tocar durante este segundo módulo. Vamos a empezar con lo que es evaluación neuropsicológica como tal, y para ello pues vamos a hablar un poco de lo que es la introducción a este tema, los objetivos de la evaluación neuropsicológica, las aproximaciones tanto cuantitativas como cualitativas, y vamos a comentar pues acerca de pruebas específicas de evaluación neuropsicológica. Para ello pues vamos a introducir al tema y decir justamente generar una conciencia que pues durante la época y la década de 1980 se da un gran apogeo en lo que es la evaluación neuropsicológica como tal, porque pues había muchos neuropsicólogos clínicos con entrenamiento específicamente clínico,
y porque se consideraba que este tipo de valoración era una herramienta esencial en lo que es el diagnóstico neurológico como tal. Por ello, pues el papel de la evaluación neuropsicológica ha cambiado notablemente en estos últimos años y se ha comenzado a desarrollar lo que es una faceta nueva de esta disciplina que pues probablemente con el tiempo seguirá evolucionando con el uso y la introducción de nuevos recursos para potenciar lo que es la evaluación neuropsicológica. Eh, Sabemos que con frecuencia pues los pacientes con lesiones cefálicas cerradas en particular no exhiben signos visibles de lesiones cerebrales. Podemos hablar, por ejemplo, de pacientes con traumatismos craneoencefálicos leves o aquellos pacientes con lesiones axonales difusas o en el caso de pacientes con deterioro cognitivo leve, en los cuales no se manifiestan estos signos de lesión cerebral y principalmente pues en muchos casos la única evidencia de trastorno neurológico, de trastorno cognitivo en particular, se detecta a través de las pruebas neuropsicológicas. Un aspecto muy importante a considerar dentro de lo que es el concepto de evaluación neuropsicológica como tal es el concepto de validez ecológica. Este concepto aplicado a lo que es la evaluación neuropsicológica se refiere principalmente a lo que se conocen como pues, las condiciones bajo las cuales se pueden realizar generalizaciones desde situaciones experimentales controlables por el evaluador al entorno natural en el que se encuentra cada persona. Es decir, que podamos generalizar, por ejemplo, un diagnóstico a través de lo que es la simple observación de signos y síntomas característicos de deterioro, por ejemplo, cognitivo. A partir de ello, pues poder generalizar y establecer que si un paciente presenta cierta sintomatología clínica, ciertos signos clínicos que se asocien con el establecimiento de síndromes neuropsicológicos, poder arribar a una hipótesis diagnóstica como tal. Debemos entender que justamente la evaluación neuropsicológica, sabiendo esto, no es suficiente pues que la interpretación psicométrica de los resultados que se van a obtener en las pruebas neuropsicológicas no vayan a integrar lo que son pues, los aspectos psicométricos, cognitivos, neurofuncionales y ecológicos. Es importante realizar esta integración, ya que nosotros como neuropsicólogos no nos valemos simplemente de la interpretación de datos normativos. Por ello, la integración de estos otros aspectos cognitivos, neurofuncionales y ecológicos que se van a obtener a través de la exploración como tal, nos pueden orientar mucho mejor en el tratamiento cognitivo de nuestros pacientes. Es así como pues el objetivo último de la evaluación neuropsicológica va a consistir en lo que es la comprensión de la intensidad y la naturaleza de los déficits que se van a relacionar con el sistema nervioso y con la idiosincrasia de cada sujeto. La idiosincrasia eh, de cada uno de los sujetos está referida justamente a el contexto en el cual los pacientes se desarrollan como tal. Nelson, ¿sí me puedes escuchar ahora mejor? Ok, entonces estoy al pendiente, por favor. Y bueno,
habíamos quedado en que pues justamente la idiosincrasia de cada uno de los sujetos es lo que hace particularmente a los procesos de rehabilitación neuropsicológica como tal. La idiosincrasia se refiere al contexto pues en el que el sujeto se ha desarrollado, mediante el cual ha establecido todos sus sistemas de conocimiento, toda la reserva cognitiva con la que cuenta y mediante la cual nosotros podemos a través de la evaluación neuropsicológica arribar a un diagnóstico hipotético en neuropsicología. Por ello es importante conocer todo el contexto clínico de nuestros pacientes. En este sentido vamos a plantear en este momento los objetivos de aprendizaje de este módulo que van a ser principalmente poder reconocer la importancia de la perspectiva de estudio de la evaluación neuropsicológica como tal en la formación y ejercicio de la neuropsicología. Por otro lado, pues vamos a reconocer la diferencia entre lo que es evaluación cuantitativa y cualitativa en la evaluación neuropsicológica y qué importancia tiene esta en su ámbito de aplicación. Además, adquirir conocimientos amplios e integrados sobre la evaluación neuropsicológica como tal y el manejo de los conceptos básicos y metodológicos relacionados con las pruebas específicas de evaluación neuropsicológica. Adentrándonos un poco más en lo que es justamente la neuropsicología, pues debemos comprender en un inicio que la neuropsicología como ciencia pues se ubica entre lo que es la neurología y la psicología como tal. Es así pues que es natural que sus procedimientos de evaluación recurran tanto a lo que son las estrategias clínicas propias o propuestas desde la neurología, como a los procedimientos psicométricos derivados de la psicología, de los cuales nos valemos para la evaluación neuropsicológica. Aunque existe una división entre corrientes clínicas y corrientes psicométricas, en la neuropsicología, pues justamente en años recientes se acostumbró a establecer una distinción entre lo que era la neurología comportamental y lo que es la neuropsicología clínica como tal. La neurología comportamental, pues justamente deriva sus procesos diagnósticos de la búsqueda de signos y síntomas patológicos indicativos de disfunción cerebral. Por su lado, en cuanto a la neuropsicología clínica se refiere, el diagnóstico en este ámbito se obtiene al aplicarse procedimientos psicométricos que están estandarizados, compuestos por ítems o por tareas correctamente analizadas y con una confiabilidad y validez aceptables. Es por ello pues que el neuropsicólogo en su práctica profesional está obligado a la utilización de procedimientos de uno y de otro tipo. Es decir, pues que la preferencia por alguno de estos procedimientos va a depender no solamente de la orientación particular del profesional en neuropsicología, sino también de aquellos recursos con los que cuente, las condiciones existentes favorables al proceso mismo de evaluación y del objetivo para el cual se realiza dicha evaluación. Debemos ver dentro de la perspectiva misma de la evaluación neuropsicológica que existen también dos áreas bien diferenciadas en este sentido. Por un lado tenemos a la evaluación neuropsicológica infantil y por otro lado la evaluación neuropsicológica del adulto. Cada uno de estos ámbitos está sustentado y respaldado por teorías diferentes en cuanto a respaldo teórico se refiere. Por ejemplo, pues la neuropsicología infantil, en su caso, se va a referir principalmente o se va a respaldar de teorías desde el neurodesarrollo.
Por otro lado, la comprensión de lo que es el proceso de adquisición de justamente de las características cognitivas de cada uno de los sujetos se va a orientar mucho más a la neuropsicología del adulto. En este caso, pues hay diferencias en cuanto a la evaluación neuropsicológica del niño y del adulto como tal. En primer lugar, pues el niño sabemos que posee un cerebro en desarrollo, es decir, que con el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades, pues el perfil de la evaluación neuropsicológica en el niño va a variar constantemente a través del tiempo. Y pues en este sentido vamos a esperar una correlación positiva entre lo que es la edad y el puntaje obtenido en una prueba neuropsicológica. No podemos esperar que un niño de 5 o 6 años de edad puntúe igual que un niño de 13 años. Entonces, en este sentido debemos establecer los grados de maduración que tiene cada uno de los sujetos y esta correlación se va a volver positiva en cuanto a la obtención de puntajes dentro de la evaluación misma. Sabemos que con el paso de los años, pues justamente se van consolidando las conexiones sinápticas en el cerebro, las conexiones neuronales, y se van estableciendo redes intrínsecas de conexiones nerviosas, las cuales se van sustentando con el paso de los años. Por ello, pues la variabilidad en la evaluación misma neuropsicológica. Por otro lado, pues tenemos que justamente en la evaluación del adulto que participa en la evaluación neuropsicológica, vamos a encontrar un perfil mucho más estable, es decir, mucho menos afectado por la edad del sujeto. Esto va a ser variable según, pues, por ejemplo, en el caso de adolescentes y adultos jóvenes, vamos a ver que las pruebas y los puntajes obtenidos durante el proceso de evaluación se van a encontrar mucho más estables que los que encontrábamos en niños. Sin embargo, debemos considerar que en grupos de edad mucho más avanzada, mayores ya de 65, 70 años, nos volvemos a encontrar con una variabilidad de puntajes. En estos grupos de mayor edad, pues se va a esperar lo que es una correlación negativa en este caso entre la edad del sujeto y los puntajes logrados en algunas pruebas neuropsicológicas. En este sentido, pues nos preguntamos por qué justamente existe esta variabilidad, pues porque, por ejemplo, en niños es muy difícil mantener el proceso atencional que requiere la aplicación misma el desarrollo mismo de las tareas de las baterías neuropsicológicas o de las pruebas neuropsicológicas que se apliquen. Lo mismo nos pasa con los adultos mayores, donde el nivel de fatiga juega un rol muy importante al momento de la obtención de puntajes en particular. Pues en tercer lugar vamos a determinar pues que en el niño más bien el diagnóstico diferencial entre lo que son los procesos neuropsicológicos adquiridos versus los procesos neuropsicológicos de desarrollo, pues adquiere una gran relevancia en este sentido. Los problemas de aprendizaje, tales como son las dislexias, las disgrafias, las discalculias, y lo mismo que los problemas de desarrollo del lenguaje, constituyen lo que es un capítulo muy amplio en la neuropsicología infantil. En este sentido, pues las pruebas neuropsicológicas también se ven eh, tienen diferentes enfoques dentro de la evaluación en lo que respecta a niños y la evaluación que respecta a adultos. Otra diferencia importante entre lo que es la neuropsicología pediátrica o infantil y la neuropsicología del adulto se centra en la capacidad de rehabilitación espontánea. Esto lo denotamos porque pues el cerebro infantil
es mucho más plástico, referido evidentemente a la plasticidad neuronal, y en consecuencia pues la recuperación es significativamente mayor en niños que en adultos. Tenemos mucho más éxito en cuanto a procesos de rehabilitación orientados a niños que aquellos procesos de rehabilitación orientados a adultos, especialmente adultos mayores. Dentro de este cometido, pues establecer algunos de los objetivos de la evaluación neuropsicológica como tal, estableciendo que la neuropsicología clínica es una disciplina que está aplicada a lo que es el estudio de las manifestaciones psicológicas del daño cerebral. Se puede considerar que las dos áreas principales que componen a este proceso son la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica. Sin duda, pues el área de evaluación misma es la de mayor tradición y desarrollo en el campo de la neuropsicología clínica. Y pues esta área que es tan importante debe preceder ante todo a la propuesta de rehabilitación en nuestros pacientes. Es fundamental que nosotros como estudiosos de la neuropsicología como tal, pues no confundamos la evaluación neuropsicológica con la simple administración de pruebas o test neuropsicológicos. La evaluación neuropsicológica como tal, pues comprende una serie de fases mucho más complejas que la administración como tal. Estas van a empezar con lo que son la entrevista inicial, la recopilación de informes y van a terminar y derivar en lo que son pues la emisión de estos informes y la información al paciente y sus familiares. Dentro de estas fases encontramos inmersa a lo que es la administración de pruebas neuropsicológicas. Entonces, por tanto, pues el concepto mismo de evaluación neuropsicológica es mucho más complejo de lo que entendemos por la simple administración de pruebas. Sin embargo, en este sentido, pues el objetivo de la evaluación como tal es obtener la información necesaria para contestar a las preguntas de evaluación. Esto se debe hacer a través pues, de la utilización de pruebas neuropsicológicas, la utilización de instrumentos como son la entrevista, los autorregistros, los cuestionarios o cualquier otro procedimiento que nos proporcione información fiable y válida. Por tanto, pues las pruebas neuropsicológicas son y seguirán siendo el procedimiento más frecuentemente utilizado durante el proceso de evaluación, pero esto no nos debe llevar a lo que es pues, reducir la evaluación neuropsicológica a la administración de pruebas neuropsicológicas. Este reduccionismo nos llevaría pues, a nosotros, a los neuropsicólogos, a convertirnos en simples administradores de pruebas y en un concepto particular como es el psicometrista, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interpretación de las pruebas desde los modelos científicos neuropsicológicos es lo que diferencia a la evaluación neuropsicológica y al neuropsicólogo de los demás profesionales. Esto quiere decir que no solamente es importante considerar la puntuación obtenida en cierto tipo de pruebas neuropsicológicas, sino cómo se interpretan estos resultados desde las diferentes teorías y los diferentes modelos de intervención neuropsicológica como tal. Existe en este sentido pues un relativo consenso de los objetivos de evaluación neuropsicológica. Estos se pueden agrupar pues de la siguiente manera. Por un lado tenemos que uno de los objetivos principales vendría a ser el diagnóstico diferencial. Otro de los objetivos, pues la caracterización del deterioro neuropsicológico en términos de áreas dañadas e intactas, con el objetivo de conocer lo que es la naturaleza del daño cerebral, la planificación de la rehabilitación
el dar consejo educativo o vocacional en su caso, o medir el cambio después de una intervención como vendría a ser pues un plan de rehabilitación. Otro de los grupos de objetivos mediante los cuales se maneja la evaluación neuropsicológica pues es la evaluación en contextos forenses, esto referido por ejemplo a casos particulares. Les comento de un caso de un estudio que se realizó justamente acá en una tesis de pregrado, donde se establecían las consecuencias de déficit cognitivo a partir del maltrato infantil. Entonces existen pues, estudios que evalúan y que correlacionan datos en este tipo de contextos. Y otro de los grupos de objetivos que se manejan dentro de la evaluación neuropsicológica, pues la evaluación en protocolos de investigación. Esto sí es muy importante para nosotros como nuevos estudiantes, nuevos estudiosos de lo que es la neuropsicología como tal, y porque pues la investigación en esta área, en nuestro medio, es muy básica todavía. Entonces, en ese sentido, pues el poder llevar adelante un proceso de evaluación neuropsicológica que respalde procesos y protocolos de investigación, pues es muy importante para justamente establecer más adelante pruebas estandarizadas a nuestro medio, estudios que denoten la importancia de la evaluación neuropsicológica como tal en nuestro entorno, en nuestro medio, y justamente protocolos de intervención en nuestra población. Ahí tenemos un cuadro respecto a los objetivos de evaluación neuropsicológica según varios autores, dentro de los más importantes que se tienen, pues desde el año 2000 a 2011, y vemos una variabilidad de objetivos que se han planteado estos autores en estos años, pero también denotamos que existen varios de ellos que han coincidido, que han estado coincidiendo en los objetivos de la evaluación neuropsicológica, así como la introducción de nuevos objetivos con el paso del tiempo. Esto es importante conocerlo porque pues a través de, de la integración y del conocimiento de estos objetivos, nosotros también como parte de este proceso de aprendizaje de la neuropsicología, pues deberemos establecer objetivos propios de nuestro entorno, de nuestro medio como tal. Un poco de lo que necesitamos conocer acerca de la aproximación cuantitativa versus la aproximación cualitativa en la evaluación neuropsicológica, pues justamente establecer que una de las principales herramientas del proceso de evaluación neuropsicológica vendrá a ser la comprensión de los procesos que van a intervenir en las diferentes pruebas y tareas neuropsicológicas mediante lo que es la observación del procedimiento y conducta durante la realización de pruebas y por el tipo de errores cometidos por el paciente. En este sentido, la observación pues es una de las principales herramientas con las que contamos dentro de lo que vendría a ser el proceso de evaluación neuropsicológica como tal. Vamos a denotar pues que para conocer justamente los déficits del paciente que asiste a consulta neuropsicológica, es necesario disponer de pruebas estandarizadas que nos permitan obtener resultados evidentemente cuantificables desde la evaluación cuantitativa, sin que debamos excluir por ello la observación de datos cualitativos desde la evaluación cualitativa. Para ello, pues nosotros
tendremos la posibilidad de hacer una diferenciación y una correlación también entre entre estas dos áreas de la evaluación neuropsicológica. La evaluación cuantitativa, por su parte, permite lo que es valorar justamente estos procesos cognitivos a través de la obtención de un puntaje, es decir, a través de la obtención del producto final de la evaluación neuropsicológica cuantitativa. En este sentido, contribuye pues a la cuantificación del rendimiento obtenido en cada una de las tareas y va a permitir comparar estos resultados con la población normal según la edad y el nivel cultural que se vaya a denotar. Por su parte, la evaluación cualitativa pues va a centrar su interés principalmente en lo que es el proceso mismo y en la manera en que el sujeto realiza cada una de las tareas planteadas desde la evaluación. Es así como pues con qué grado de dificultad o facilidad es capaz de resolver cada problema. Esto lo logramos a través de la observación del desempeño durante la actuación de nuestro sujeto en las pruebas de evaluación neuropsicológica. El enfoque cuantitativo se lleva un poco de crítica, ya que en este enfoque pues se ha establecido que se suprime en gran medida lo que es la subjetividad del evaluador. Sin embargo, pues justamente este enfoque puede llevarnos a lo que vendrían a ser diagnósticos erróneos si solamente nosotros centramos nuestra atención en la puntuación final de las pruebas. Los resultados numéricos como tal pues no nos son muy útiles para el establecimiento de estrategias de rehabilitación que son más apropiadas para cada caso individual. Desde el enfoque cualitativo, pues se ofrece una visión un poco más real del grado de deterioro o disfunción cognitiva de nuestros pacientes. El enfoque cualitativo nos facilita además una línea base de la cual nosotros vamos a poder partir en un proceso de rehabilitación y poder medir evidentemente el éxito o fracaso de este proceso. En contra de este enfoque, pues cabe destacar justamente la subjetividad del evaluador y la dificultad para comparar datos con poblaciones normativas. En este sentido, se establece que pues únicamente si se van a sumar ambas perspectivas, es decir, la cuantitativa y la cualitativa, por su parte, la interpretación de los datos y el diagnóstico final, la hipótesis diagnóstica final emitida, pues van a ser mucho más válidos que desde un solo enfoque. En este sentido, pues existe un fuerte debate sobre el mejor modo de aproximarnos a lo que es el estudio de los déficits que denotan nuestros pacientes. Se han establecido enfoques flexibles y cualitativos versus aquellos enfoques psicométricos y normativos. En este sentido, pues es posible y es plausible pues, integrar lo que son ambos planteamientos, ya que se ha puesto en manifiesto que en otras áreas de la evaluación psicológica este planteamiento ha tenido mucho más éxito que desde un solo enfoque en particular. Hay que afirmar pues que esta distinción entre justamente entre estos dos enfoques de hecho, pues aun cuando la literatura especializada se ha equiparado a, a enfoques cuantitativos y flexibles con enfoques cualitativos, no resulta pues justo afirmar que los neuropsicólogos pues utilizan pruebas estandarizadas, o los psicólogos que utilizan estas pruebas estandarizadas ignoran los datos cualitativos, ni que en particular pues defiendan los planteamientos flexibles o que nieguen los criterios cuantitativos.
Hay que afirmar que esta distinción entre estos pues se encuentra más relacionada con el modo de interpretación de los datos obtenidos a través de los instrumentos de evaluación eh, y con el método por el que se obtienen estos mismos. Es así que la relación con la rehabilitación neuropsicológica, pues desde la aproximación cuantitativa, puede resultar de gran utilidad para valorar la eficacia de los distintos programas de rehabilitación en muchos grupos de pacientes, mientras que la aproximación más cualitativa nos va a permitir un análisis mucho más detallado de los errores eh, cometidos por cada uno de nuestros pacientes y de las estrategias utilizadas o no utilizadas por los mismos. Esto pues constituye la base para el establecimiento de programas de rehabilitación individualizada. Ahí tenemos una tabla de comparación en cuanto a la aproximación cuantitativa versus la aproximación cualitativa y en la cual podemos denotar sus características, la utilidad de cada una de estas aproximaciones, las aportaciones desde cada uno de sus enfoques y las limitaciones que presentan cada una de estas particulares áreas. En ese sentido, pues vamos a dar lugar en este momento, como ya les había dicho, en estas 3 semanas vamos a dividir justamente los temas que vendrían a ser evaluación, diagnóstico y valoraciones en neuropsicología. Entonces, esta primera semana vamos a hablar evidentemente sobre el proceso de evaluación. Lo que sigue pues es hablar acerca de aquellas pruebas específicas que se utilizan en este proceso de evaluación. Esto lo vamos a continuar el día jueves y en este momento les voy a dar paso a cualquier duda y pregunta que tengan al respecto. Por favor, ya estoy atenta para poder responderles.